Muy bien, pues le damos la más cordial bienvenida a esta sexta y última sesión de nuestro seminario interinstitucional, el cual hemos titulado Formación y Evaluación en TICAT para la Docencia, eh, el cual es organizado por un grupo de investigación interinstitucional al que hemos denominado TICAT en la práctica docente universitaria, el cual está conformado por la doctora Anaí de la Universidad Autónoma de Querétaro, su servidor, doctor Edgar Pérez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Elvia Garduño de la Universidad Autónoma de Guerrero y el doctor Oscar Meraz de la Universidad Pedagógica Veracruz. En esta ocasión, para la sesión del día de hoy, que consiste en una conferencia titulada Buenas prácticas educativas con el uso de inteligencia artificial en educación superior, contamos o tenemos el honor, de verdad que sí, de contar con la participación del doctor Emanuel Ángel Mondragón Beltrán, quien lo hemos visto con intervenciones en otros espacios a nivel nacional y esa es la razón por la cual hemos decidido extenderle la invitación, a quien agradecemos de verdad enormemente esta colaboración con el seminario y sobre todo el tiempo y la disponibilidad ahora que andas inclusive hasta de vacaciones, doctor Emanuel, que has tenido en todo momento que nos hemos comunicado y que nos hemos puesto en contacto contigo. De verdad que te agradecemos enormemente tu tiempo y bueno, me permito presentarlo. El doctor Emanuel es maestro en computación por la Universidad de Colima. Él es doctor en innovación en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha impartido conferencias en universidades nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos académicos. Además, ha colaborado en capítulos de libros sobre tecnología educativa. En la Universidad de Colima ha sido desarrollador de software educativo, subdirector de producción del Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos, es docente, asesor de tesis y formador en el área de tecnología y educación. Ha colaborado en proyectos como Habilidades Digitales para Todos, México Conectado y el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Él es integrante del Grupo de Tecnología Educativa de la ANUYES, entre otras redes académicas. Actualmente funge como director general de integración de las tecnologías de la información, donde impulsa iniciativas como el Observatorio de Integración de TICs, estudios sobre tecnología digital en educación superior, el programa Agentes TIC en Acción y la integración de la inteligencia artificial generativa en la comunidad universitaria. Doctor Emanuel, de verdad, un gusto coincidir. Además, decirles que somos prácticamente de la misma generación del doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro y como siempre es un gusto poder conversar contigo y bueno, en esta ocasión escuchar tu experiencia en el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la educación superior. El tiempo es tuyo, así que prestos para escucharte, Emanuel, bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias y también a la doctora ahí por la invitación que me han hecho a participar en este seminario. Me da mucho gusto siempre estar eh, con colegas, porque aquí todos somos colegas y todas tenemos experiencias a nivel como docentes, como instituciones educativas, eh, que son muy ricas y ahora me toca el turno a mí de presentar lo que hemos estado trabajando desde la Universidad de Colima. Y bueno, para eso voy a presentar voy a compartirles mi pantalla. A ver,
No se ve, ¿verdad? A ver, voy a hacerlo otra vez. Comenzó como a mostrarse, pero se canceló. Ajá. Ok. Ahí ha iniciado, todavía se ve en negro. Ajá. Es que me Esperemos dice que que está en pausa la función, pero le pongo reanudar y no me, no me lo permite. A ver, entonces, voy a ver si por acá lo puedo hacer. listo, ya lo vemos. Sí, sí, Adelante, ok. doctor Emanuel. A ver, entonces déjenme ahora, me voy yo. ¿Ya ven la presentación? Sí, la Ok, muy vemos bien. bien. Adelante. Muy bien, bueno, pues entonces el propósito es reflexionar sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial, lo decía hace un momento, eh, desde el enfoque, pues fíjense bien cómo le hemos puesto, por eso le pusimos buenas prácticas, le pusimos ahí reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, en la educación superior, desde el enfoque de buenas prácticas. Y le pusimos así, lo vamos a ir descubriendo a lo largo que avancemos en en esta charla, en en esta actividad, porque nosotros hemos trabajado un modelo que está altamente asociado al concepto de las buenas prácticas educativas. Y por eso, cuando trabajamos la inteligencia artificial, que fue un proyecto que nosotros, o cuando llegó este tema de la inteligencia artificial a las universidades, nosotros ya veníamos trabajando con este modelo, lo cual nos ayudó mucho a encauzar la forma en la cual empezamos a trabajar y a apropiarnos de estas tecnologías. Quisiera empezar eh, con esta slide que ven ustedes, que es cómo está evolucionando la inteligencia artificial, para entender un poquito que a 2 años, a más de 2 años ya que salió, ya casi tres, que conocimos la inteligencia artificial generativa, que recordemos que la inteligencia artificial pues ya la venimos con ella desde mucho antes, eh, pero cuando nos dimos cuenta que esto era un boom fue cuando salió ChatGPT. Y bueno, nosotros estamos un punto intermedio hoy en día entre lo que es la IA generativa y lo que es la IA agéntica. Y este slide lo he tomado de una persona que trabaja en Dell Systems, que se llama Kurt Yáñez, que trabaja en el área de inteligencia artificial y que me tocó coincidir con él en una conferencia que él dio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y me gustó mucho porque nos damos cuenta que esto no es una moda. Esto llegó y no solo llegó para quedarse, sino que todavía no entramos a esa parte que para las empresas es más negocio. Y nosotros ya hoy en día sentimos cierta presión porque vemos que la inteligencia artificial cada vez está en todos lados y en el campo educativo pues todas las vicisitudes por las cuales hemos tenido que pasar, pues hay que prepararnos porque eso nada más es la puerta de entrada para lo que se viene. Y lo que se viene de entrada, el siguiente punto que ya lo estamos viendo es la IA agéntica, es la capacidad de la inteligencia artificial de trabajar en modo agente, que ese agente nosotros no se lo copiamos, ahorita bueno, vamos a, a hablarlo más adelante, pero tenemos un programa que llamamos Agente Stick y nosotros ya teníamos ese programa de Agente Stick. Pero la IA agéntica también usó ese mismo eh, título, agente, porque o tiene la capacidad, la inteligencia artificial, de trabajar por cuenta propia para hacer diferentes actividades sin la necesaria participación humana. Y esto implica un mayor nivel de riesgo. Y por eso es tan
preocupante, pero también tan desafiante, porque entrar en esa etapa es un problema que, como lo explicaba en esa charla que le escuché a este colega, el principal problema que se tiene ahorita es cómo poder hacer una auditoría de las decisiones que eventualmente sí van a hacer o que ya se están haciendo por sistemas de inteligencia artificial sin que participen las personas. Entonces, ese es, y además, si tomamos en cuenta que, de acuerdo a McKinsey, en el año 2023 que hizo este estudio, el mercado de la inteligencia artificial generativa valía entre 2.6 y 4.4 billones de dólares, pues estamos hablando de algo que tiene mucho empuje. Y si ustedes se dan cuenta, entre los sectores que más se ven impactados por el tema de transformación que se espera que tenga o que impacte la inteligencia artificial, pues está el campo educativo, que está en cuarto lugar, ¿no? O sea, estamos viendo o estamos transitando un cambio posiblemente de era, donde ahora pues vamos a tener que convivir cada vez más con la inteligencia artificial y con sistemas que van a estar cada vez más potenciados por la inteligencia artificial, ya sea que nosotros trabajemos con ellos o que, como lo decía hace un momento, ellos trabajen de manera autónoma. Desde que salió ChatGPT, 6 meses después, nosotros empezamos a medir en la Universidad de Colima cómo se está usando la inteligencia artificial. En el año 2023, unos 6 meses después que surgió el ChatGPT, el 64.07 de nuestros estudiantes decían que ya estaban utilizando inteligencia artificial, 33% de nuestros docentes, y en esa ocasión no le preguntamos al personal administrativo. A 2 años, y volvimos a hacer esa medición en una evaluación que hacemos cada 2 años en la Universidad de Colima. Y a 2 años de distancia, vean cómo han crecido las cifras. En el caso de los estudiantes, ya se fue a 86%. En el caso de los entes se duplicó. Y por primera vez empezamos a medir en el caso del personal administrativo y llegamos a 55%. Lo quiere decir que también el personal administrativo de la universidad está utilizando inteligencia artificial para desarrollar sus actividades laborales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la adopción ya ocurrió. Y es un poco también lo que arroja los resultados. Estos son tomados del último de la encuesta nacional sobre usos y percepciones sobre la inteligencia artificial que hizo la SEP. Ustedes la recordarán, eso fue el año pasado, a finales del año pasado, por ahí como por el mes de septiembre, que lanzaron primero como un censo, después quedó como una encuesta y estos son los resultados que han publicado. Y andamos como a nivel nacional como en 60% de uso cotidiano, de acuerdo a esta encuesta. En el caso de docentes de estudiantes, ¿cómo es? Sí, en el caso de docentes. Y en el caso de estudiantes, 66%. Lo interesante aquí es que el dominio autopercibido de cómo estamos nosotros aprovechando estas tecnologías, pues es bajo. En escala del 0 al 10, los estudiantes y los docentes no se, como pueden ver ustedes, pues no hay mucha diferencia entre cómo se autoperciben prácticamente. A nivel con números de 5, pues estamos como a la mitad, ¿no? Quiere decir que sentimos que lo usamos mucho, pero no necesariamente que lo sabemos utilizar. Si a eso también le añadimos que reportes como el del Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos hablan de escenarios donde el 39% de las habilidades
van a cambiar para el 2030, lo que implica pues hacer ajustes en los programas de estudio, cambios eh, en las formas de poder ejercer estas profesiones, pues entonces también es algo que tenemos que considerar en las universidades, porque todo eso, al final de cuentas, pues implicará también cambios en las maneras de cómo nosotros, como docentes, tenemos que preparar a nuestros estudiantes. Y aquí la gran pregunta que nos estamos haciendo desde hace prácticamente desde que conocimos a la inteligencia artificial generativa, ¿la IA nos hará más capaces o nos hará más dependientes? Esa es la pregunta coyuntural que creo que hoy en día estamos todavía luchando con ella, más allá de que sabemos que es una tecnología que llegó para quedarse. No entendemos hasta qué punto realmente pues no tenemos que regular para poder eh, o no caer, ¿no? en, el, en un escenario donde nos volvamos dependientes, porque de acuerdo a este señor Michael Watkins, investigador del Instituto de Gestión y Desarrollo de Europa, pues esto se da en tres etapas. La primera le llama eficiencia a toda costa, donde las personas adoptan la inteligencia artificial de forma acelerada y un poco por moda. Es decir, se sienten autopresionadas para adoptarla porque si no sienten que no están haciendo las cosas o que están perdiendo bien o que están perdiendo competitividad. Y luego hay una expansión progresiva porque todos empezamos a usar inteligencia artificial y entonces empieza a haber una pérdida de creatividad y de originalidad en el trabajo porque ya todo se empieza a parecer muy bien producido, muy bonito, muy estructurado, pero muy parecido entre sí porque está hecho con inteligencia artificial. Y en el tercer nivel está la sustitución cognitiva, ¿no? La confianza se traslada al juicio y aquí es el problema cuando ahí ya empezamos a sobredepender de la inteligencia artificial y un poco lo que él propone es pensar y luego usar la inteligencia artificial. Y para eso, pues mantener la supremacía cognitiva es el gran reto. Es el gran reto que tenemos que hacer. Pero se habla mucho de esto, pero ¿cómo se hace? Ese es el gran reto también, entender, aprender a crear estas prácticas y luego compartirlas, ¿no? Porque si no las compartimos, pues se quedan en nichos muy específicos y es importante también compartirlas para poder saber cómo vamos a sortear esta travesía. Y también algo muy importante es el desarrollo de la literacidad. A mí me gusta mucho este esquema que es muy simple, muy sencillo. Está tomado del Colegio de Barnard de la Universidad de Columbia de Estados Unidos en Nueva York. Eh, Me gusta mucho porque a estas alturas ya tenemos varios marcos de literacidad en inteligencia artificial o de competencias en el uso de inteligencia artificial. Los más conocidos posiblemente son los que sacó la UNESCO el año antepasado, pero este yo creo que resume en cuatro pasos, en cuatro niveles, lo que casi todos los marcos que he leído plantean. Y básicamente es que se necesitan necesitamos desarrollar habilidades, primero de pensamiento computacional para entender cómo es que funciona la inteligencia artificial. También necesitamos la parte de la ética, es importante. El pensamiento crítico, que hoy en día se ha vuelto muy popular, pero pues hay que trabajar mucho sobre qué se entiende por pensamiento crítico. Eh, y sobre eso ha habido muchos foros, ¿no? Yo en la Universidad de Colima, las jornadas académicas que acabamos de tener se dedicaron al nuevo modelo educativo y mucho de ello también al pensamiento crítico. Se abrieron foros y bueno, es algo que creo que también es importante promover. Y la parte superior, cuando ya empezamos a crear cosas con inteligencia artificial, a usarlo, siempre tener a las personas en el centro de nuestro pensamiento. Eh,
Y por otro lado, además que es importante desarrollar habilidades, es importante tener un marco que nos dé certeza de las decisiones que vamos a tomar, tanto a nivel institucional como a nivel local en el aula, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes. Y esta también está tomada, esta gráfica que ustedes ven en pantalla, también está tomada de la misma encuesta de la SEP a nivel nacional, y ustedes se darán cuenta que en el desconocimiento de las reglas de uso, pues es alto, tanto en el caso de estudiantes y de docentes a nivel nacional. Bueno, esta gráfica es una comparativa de nosotros con, con, el, con la encuesta nacional. Nosotros tenemos lineamientos y por eso nosotros aparecemos, nuestro porcentaje comparado con el nacional aparecemos más bajos, pero aún así para mí es alto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Colima, tenemos 2 años que emitimos lineamientos y tenemos en el caso de los estudiantes que 1 de cada 2 dicen que no conocen las reglas de uso y para nosotros, pues eso es un verdadero desafío. Y a nivel nacional, el 75% de estudiantes manifiesta que no conocen o desconocen si existen o no reglas de uso en sus universidades. Nosotros tenemos lineamientos desde en septiembre del año 2024 se emitieron. Tenemos un sitio, si ustedes lo quieren después consultar, se llama observativ.col.mx, /IAG, y ahí pueden, no nada más lineamientos, también tenemos una guía, tenemos declaratorias de uso, que es el mecanismo que introducimos para que los muchachos transparenten el uso de la inteligencia artificial. Y esos lineamientos establecen 6 principios que son transversales, que están diseñados tanto para la actividad docente, para los estudiantes y también para el uso de la inteligencia artificial por el personal administrativo. Y esos 6 principios, pues, son fundamentales y se deben de manifestar de diferente manera. Pero bueno, básicamente lo que buscamos nosotros es que las personas cuando usen la inteligencia artificial sean íntegras académicamente y profesionalmente, que lo usen con reflexividad y que sean críticos y que sean transparentes, que cuiden su seguridad y la seguridad de los demás, que cuidemos también la inclusión y que nos mantengamos actualizados siempre porque esta tecnología está cambiando muy rápido. Entonces es importante siempre estarnos actualizando. Introducimos este mecanismo que es una declaratoria de usos muy sencilla que el profesor puede adaptarla a sus necesidades y pedírselas a sus estudiantes para cualquier actividad académica que ellos vayan a desarrollar. Puede ser desde una simple tarea, un proyecto o cualquier otra actividad que el profesor considere necesario. Y ahí nuestros estudiantes, como mínimo, deben de decir si usaron o no usaron la inteligencia artificial, para qué la utilizaron y, bueno, qué herramientas utilizaron y además qué porcentaje o qué nivel de uso del producto que están entregando es producto de la inteligencia artificial. Y esto hace un gran cambio porque ponemos al estudiante en un escenario donde tiene que ser consciente de que usó y cómo usó la inteligencia artificial y lo tiene que transparentar. Y eso de verdad que hace una diferencia. Y aunque evidentemente no todos los estudiantes pues van a ser honestos, pero por lo menos tenemos ya la seguridad o la certeza de que hay un acto y un momento en el cual el estudiante pues, se tiene que enfrentar a una decisión ética, que es importante también que conozca y que pues reflexione, como lo dije ya, pero que sobre todo que pueda o que entienda que hay estos riesgos cuando no se usa o cuando se abusa de la inteligencia artificial. Y bueno, para resumir un poco todo esto que les he dicho,
pues entonces hablamos de que nuestros lineamientos establecen principios, establecen también orientaciones, porque ese es el enfoque que tienen nuestros lineamientos. Están hechos no para sancionar el uso de la inteligencia artificial, sino para orientar el uso. Y en ese sentido, también es importante que, pues al no establecer sanciones, pues le llamamos nosotros un principio también transformativo orientado a la reeducación, porque partimos de la base de que no todos sabemos utilizar la inteligencia artificial ni los riesgos que implica eso. Y bueno, por eso también la base de este esquema es la literacidad en el uso de la inteligencia artificial, que es algo que tenemos también que desarrollar, tenemos que tener y sobre las cual descansa todo lo demás. Si no tenemos esta parte, también es, eh, es difícil querer avanzar. Y a eso le sumamos nosotros nuestro enfoque de buenas prácticas educativas digitales, que es cumplir con estos atributos que ustedes ven en pantalla, pero eso está más enfocado al trabajo que hace el docente y es a lo que vamos a continuación. Les comentaba al principio de la charla que nosotros tenemos un programa en la universidad que le llamamos Agentes TIC en Acción, que está basado prácticas educativas digitales, que está basado, por un lado, en el movimiento de educación abierta, específicamente en las prácticas educativas abiertas, y por otro lado, en la gestión del conocimiento, en este concepto de buenas prácticas o de lo que se entiende por buenas prácticas, que implicó que nosotros hiciéramos una investigación sobre que en el campo educativo a qué le llamamos buenas prácticas. Y nosotros llegamos a la conclusión de que son aquellas que tienen que cumplir con 4 atributos, cuando menos. Deben de ser prácticas para que sean buenas, deben de ser innovadoras, deben de ser efectivas, deben de ser replicables, deben de ser sostenibles. Y nosotros a nuestro programa le añadimos otro atributo y le pusimos digitales. Y en nuestro modelo, la comunidad, que nosotros le llamamos comunidad de agentes TIC en la universidad, está al centro, está integrada por docentes, por estudiantes y por toda nuestra comunidad universitaria. Y tenemos estos momentos, detectamos estas prácticas para su intercambio, para su retroalimentación y eventualmente para su mejora. Y para nosotros las prácticas educativas digitales son prácticas de enseñanza que articulan de manera intencional la tecnología y la pedagogía para mejorar los aprendizajes, desarrollar saberes digitales y atender problemáticas educativas. Entonces, estos 5 atributos se han vuelto fundamentales. En el caso de las prácticas, para decir que son innovadoras, nosotros pedimos en nuestro programa simplemente que tengan una orientación, ya sea que sea para mejorar una problemática, para mejorar aprendizajes, una problemática educativa, para mejorar aprendizajes o simplemente que se quiere explorar y saber una nueva tecnología o que se quiera curiosar, explorar algo nuevo, ¿no? Una nueva metodología. Para que sean efectivas, pues necesitamos que ya se hayan aplicado estas prácticas para que podamos tener evidencia que realmente funcionan y también pues que puedan ser replicables y que puedan ser sostenibles. Este modelo es completamente compatible con otros modelos pedagógicos y evidentemente requiere también además que haya un proceso metodológico, es decir, estas prácticas deben de tener una secuencia metodológica de aplicación. Y esas son las cosas que nosotros, cuando participan nuestros docentes en el programa, nosotros validamos como área de integración de tecnologías en la universidad. Y bueno, aquí si ustedes quieren conocer algunas de estas prácticas educativas digitales, también les comparto el enlace. Aquí en la parte de abajo, aquí está el link y ahí van a poder encontrar ustedes varias experiencias de nuestros docentes
que han participado en este programa. Adicionalmente, nosotros ofrecemos en la universidad programas para estudiantes, como una que le llamamos certificación IATUS, también diplomados eh, para nuestros docentes, como es el caso del de prácticas educativas con inteligencia artificial, y para nuestro personal administrativo, como es el caso del Prospectiva de la IA para el trabajo digital. Y todo eso para fortalecer la capa de abajo que veíamos en el esquema que mostrábamos anteriormente, que es el de las competencias digitales, de la literacidad en el uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿es suficiente establecer lineamientos de uso? ¿Ustedes creen que sea suficiente establecer lineamientos de uso? Eh, pues yo lo decía anteriormente, pues no es suficiente. Además de que tenemos que trabajar mucho en el desarrollo de, de nuestra literacidad en el uso de la IA, pues lo que nosotros hemos aprendido ya a 2 años de haber emitido estos lineamientos es que se van o, o más bien revelando, porque nuestros lineamientos establecen en uno de los artículos que se debe de, cuando haya una situación que sea de conflicto, se debe de dar vista a nuestra área, y entonces nosotros hemos podido identificar que hay como algunos patrones que es también que les vamos a compartir ahorita en esta charla. A ver, y le llamamos nudos, así es como le hemos, le hemos nombrado un nudo, porque pues ese nombre se lo puso la doctora Tania Cortés, que es colaboradora de mi dirección, porque decíamos, bueno, es que si se te hace un nudo en el estómago cuando algo así pasa, ¿no? Bueno, hemos identificado 5 nudos. El primero es el uso de la inteligencia artificial generativa sin el acompañamiento docente. Este es el más evidente. Yo creo que este es el que siempre pasa independientemente de que haya o no alineamientos. Este problema, pues, es simplemente el hecho de que el docente o la docente, eh, pues, hace como si no pasa nada, se da cuenta tal vez que los estudiantes están usando inteligencia artificial, pero sigue trabajando de la misma manera de siempre. El principal problema de eso, pues, es que pues, nos estamos autoengañando, porque muchos de los estudiantes, cuando usan inteligencia artificial, pues dejan de desarrollar ciertas habilidades, los procesos de evaluación no se cambian, no se ajustan, y entonces tenemos escenarios en donde el producto es el centro de la evaluación. Y ustedes saben a estas alturas que cuando se trabaja con inteligencia artificial, el producto pues, es lo más fácil de producir. Y bueno, aquí el principal, eh, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer para combatir este problema, pues es asegurar que el uso de la inteligencia artificial esté acompañado por orientación docente y que no quede como una práctica aislada del estudiantado. Eso es lo más importante siempre, que el profesor se asuma como el orientador del proceso de aprendizaje del estudiante íntegramente, y que en el caso de la inteligencia artificial comprenda que si los estudiantes están usando inteligencia artificial, pues también el docente debe de utilizarla, pero utilizarla de una manera constructiva, que le permita también adelantarse un poquito y poder orientar a los estudiantes sobre cómo se puede utilizar o cómo no se puede utilizar, porque es válido que un profesor le diga a su estudiante, no, no quiero que usen inteligencia artificial para esta actividad por estas razones. Pero lo que no es válido es que simplemente se prohíba el uso de la inteligencia artificial, por lo menos en el contexto de nuestra universidad, por los lineamientos que tenemos. Lo que no es válido es que un profesor prohíba el uso de la inteligencia artificial de manera general y sin reflexión que justifique esa prohibición. Entonces, esta es la principal problemática, esta es la que impulsa que se emitan lineamientos de uso de inteligencia artificial para poder
de alguna forma orientar en el caso de los nuestros también el uso y combatir este problema. Y bueno, también es importante eh, que a nuestros estudiantes no los perdamos de vista y cosas como esta es un ejemplo de lo que un docente puede hacer para orientar el uso y es, por ejemplo, 5 reglas para usar la IA. Yo esto se lo pongo a mis estudiantes y siempre lo comparto. Algo muy sencillo, no entregues algo que no puedas explicar, no confundas rapidez con aprendizaje, no creas todo lo que la IA responde, eh, no compartas datos sensibles y no uses la IA solo para cumplir. Úsala para mejorar y úsala con propósito, que eso es lo que siempre, independientemente de la tecnología que usemos, siempre nosotros rescatamos, ¿no? Que siempre usemos con propósito las tecnologías, que haya un porqué y no simplemente porque es una moda o porque es más fácil, ¿no? Sino que haya un proceso reflexivo. A raíz de los lineamientos también nos enfrentamos a otra situación. Esta situación es, ok, uso la inteligencia artificial, transparento el uso, pero entonces el estudiante cree que por estar utilizando la inteligencia artificial, por hacer una declaratoria de uso, entonces ya es válido cualquier forma de utilizar. Y pues tenemos estudiantes que tal vez entreguen productos donde pueden hasta llegar a niveles de 80% de uso de inteligencia artificial. Y bueno, no es que necesariamente sea malo en ciertos contextos, no podría ser eso algo incluso hasta favorable, lo voy a explicar más adelante. Eh, pero bueno, el problema aquí es que se pueda convertir en un abuso. Es decir, que el estudiante crea que tiene carta abierta para poder usar la inteligencia artificial por el simple hecho de estarlo transparentando. Y bueno, aquí lo principal que debemos de hacer es distinguir entre un uso legítimo de apoyo y de sustitución del trabajo intelectual del estudiantado. Es decir, los estudiantes tienen que ser capaces de entender que la inteligencia artificial, pues si la vamos a utilizar, tiene que ser para apoyar y mejorar los aprendizajes y no para sustituir el trabajo, su trabajo intelectual, que esto es algo que tienen que hacer de la mano del profesor. El profesor aquí es pieza clave para poder lograr esto, porque debe de tener mucho diálogo con el estudiante y poder tener también esta sensibilidad, porque quien mejor conoce a sus estudiantes es el propio profesor. Yo siempre digo que el mejor validador de inteligencia artificial es el profesor. Y en este sentido es importante que el profesor vaya de la mano con ellos y también les diga cómo es que pueden utilizar la inteligencia artificial. Decía eh, hace rato que incluso si el profesor ya conoce ciertas herramientas, puede decirle, mira, puedes utilizar estas herramientas en lugar de estas. Y eso ayuda mucho también para que el estudiante tenga más orientación y sentido del trabajo que está haciendo. Con orientaciones como esta también apoyamos a este punto, ¿no? Si le pedimos a los estudiantes que intente primero hacerlo sin la inteligencia artificial, recordarles siempre o que lo pregunte con este modelo socrático que a veces se promueve mucho con el uso de la IA, ¿no? De hacer preguntas y luego también pedirle prácticas, críticas, de verificar siempre la información con la que está trabajando el estudiante. Todos estos elementos que ven ustedes en pantalla, pues son también recomendaciones que ustedes mismos pueden hacerles a sus estudiantes y que es parte del trabajo que nosotros promovemos con los docentes para que orienten el uso de la IA con los estudiantes. Y bueno, este es el conflicto o el nudo, perdón, que también se ha empezado a incrementarse y es el hecho de que hay docentes que dicen que el estudiante está usando inteligencia artificial
por su lado, el estudiante dice que no utilizó inteligencia artificial y entonces el docente, independientemente de la declaratoria del estudiante, como cree que sí usó inteligencia artificial, hemos tenido casos donde el docente invalida los trabajos. Y esto, pues a veces ha escalado y bueno, el punto aquí es que entramos en una situación donde el docente se convierte en una especie de policía. Y yo creo que nos tenemos que alejar de ese escenario, porque la función de un docente no es de ser un policía que está vigilando si se usa o no se usa la inteligencia artificial. Es algo que creo que es a veces para los docentes, sobre todo al principio, es difícil porque se dan cuenta que cada vez más usan la inteligencia artificial los estudiantes y entonces pueden caer en la tentación de caer en este escenario donde quieren invalidar tareas, pero no es el camino. Lo que sí tenemos que hacer es impulsar que la evaluación considere evidencias del proceso y no solo de la revisión del producto final. Y esto es algo que no se dice a partir de que llega la inteligencia artificial, nos lo vienen diciendo desde hace desde años, cuando se habla de evaluación formativa, cuando hablamos de formación integral, de tantas cosas que luego queremos ver en la inteligencia artificial, en esta tecnología, como al villano de la película, cuando son cosas, cuando a veces en realidad lo que hace es descubrir que también nosotros hemos dejado de hacer muchas cosas. Y bueno, en este caso, en el caso de la evaluación, pues también implica que nosotros como docentes, pues tengamos que reconfigurar la forma en la cual estamos haciendo nuestras evaluaciones y poder o poner más atención. Y a veces es difícil, sobre todo cuando tenemos grupos numerosos, cuando tenemos o que somos docentes de muchos grupos, se puede convertir en una tarea titánica, pero aquí es donde tal vez podemos darle la vuelta a la tortilla y aquí tal vez también nosotros podamos usar la inteligencia artificial para que nos apoyen con estas revisiones de proceso. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Y algo que también a nosotros nos ayuda mucho es trabajar con los docentes, algo que le llamamos semáforo de riesgo ético. Este solamente es un ejemplo. Es un ejemplo donde incluso está hecho con inteligencia artificial, como ustedes lo pueden ver al pie de la tabla, eh, pero es un ejemplo de cómo poder valorar la participación humana en un trabajo que se hace y poder decirle a nuestros estudiantes, pues, eh, para, eh, para el trabajo que ustedes me vayan a presentar, los dos primeros niveles que ustedes ven en pantalla son aceptables, pero de ahí para abajo no. Y entonces cualquier trabajo que me entreguen que tengan una, o que yo dude de manera parcial de la participación que hayan tenido ustedes elaborando este trabajo, pues no será o tendrá una merma en su calificación. ¿Y esto es válido? Pues sí es válido, porque entonces implica también que hubo un proceso reflexivo, implica también que desmenuzamos la actividad que se va a hacer y que pudimos trasladar o adaptar o imaginarnos escenarios de uso de la inteligencia artificial para realizar esta actividad. Entonces, este semáforo de riesgo ético, que es el que ven ustedes en pantalla, es para la redacción de textos, pero lo podemos adaptar para cualquier actividad. Para cualquier actividad la podemos adaptar y ayuda mucho porque pasamos de qué porcentaje de tu producto tiene inteligencia artificial, que es el clásico que te dan los validadores de IA, ¿no? Que te muestran un porcentaje probable de uso. Pasamos de eso a algo como esto, que es más amplio, un poquito más
detallado, y eso pues también implica que en la declaratoria pues el estudiante sepa que no debe de o no se va a aceptar cierto nivel de uso o ciertos tipos de uso de la IA. El nudo 4, ese es algo muy, muy interesante. Esto es el sentido contrario, fíjense, hemos tenido casos donde ya hay estudiantes que se quejan de los profesores porque dicen que son los profesores los que están abusando y usando mucho la inteligencia artificial, sobre todo para los procesos de retroalimentación y de evaluación, ¿no? Escenarios donde tal vez el profesor se ayuda de la IA para evaluar, pues no necesariamente es malo siempre y cuando se garantice que la inteligencia artificial sea solo un apoyo y que no sustituya el juicio ni la responsabilidad del docente, porque entonces imagínense ustedes un trabajo que está hecho con inteligencia artificial, entregado por un estudiante, y una evaluación que también está hecha con inteligencia artificial, hecha por un docente, pues entonces estamos jugando y entonces entramos a un escenario, a un verdadero sin sentido, sin el propósito. Y bueno, nos tenemos que alejar también de ese escenario, ¿no? Entonces, es válido utilizar la IA por parte del docente para procesos de evaluación, sobre todo cuando tenemos numerosos, o grupos numerosos, o que tenemos la facilidad ahora también, porque ya cada vez existen más herramientas que van añadiendo a la aplicaciones de inteligencia artificial, y yo puedo saber hasta eh, no se puedo yo delegarle a la IA con un agente que haga incluso la revisión y me genera rúbricas y algo muy detallado. ¿Qué tan válido es eso? Bueno, podría ser válido, pero cada caso es distinto, de verdad que sí. Entonces, como docentes, más allá de decirles no se puede utilizar, lo que sí les puedo decir o recomendar es que la pueden utilizar o que la utilicen, pero sin que su juicio ni responsabilidad esté comprometida. Eso es importantísimo. Y bueno, este último nudo sucede cuando hay diferentes criterios eh, en las indicaciones que puedan recibir los estudiantes por diferentes docentes. Es decir, puede ser que haya docentes que les digan, puedes utilizar la inteligencia artificial de esta manera, puede haber docentes que les digan, no quiero que utilicen la inteligencia artificial, y entonces el estudiante se confunde porque con unos docentes sí, porque con otros docentes no. En nuestra universidad, de acuerdo a nuestros lineamientos, eso es válido, eso puede ser un escenario. Pero ¿por qué? Les voy a poner mi ejemplo. Yo soy docente de la Facultad de Telemática y yo imparto una materia que se llama Ingeniería en Software. Y para el desarrollo de mi materia, que no es de codificación, o sea, yo en mi materia, mis estudiantes no aprenden a programar, lo que aprenden son estándares, lo que aprenden de producción de ingeniería de software, lo que aprenden es trabajo en equipo, lo que aprenden son herramientas para poder hacer gestión de proyectos, lo que aprenden, digamos, son todo lo que hay alrededor del proceso de programación y de desarrollo. Y para nosotros es fundamental tener un proyecto de software, si no, no podemos desarrollar todo eso. Entonces, antes les pedía a mis estudiantes que desarrollaran un proyecto, aunque fuera sencillo, y ese proyecto pues también les tomaba tiempo para hacerlo. Ahora me dicen mis estudiantes, ¿podemos usar inteligencia artificial para desarrollar esto? Y yo les digo, utilícenla a discreción. Si la quieren usar al 100% la pueden utilizar, porque conmigo no están aprendiendo codificación. Y eso me ha ayudado a que yo pueda abreviar y darles menos semanas para que puedan desarrollar su proyecto, y luego ya tomar más tiempo para poder profundizar y llegar a temas que antes no alcanzaba, no me daban los tiempos o no lo podía hacer de la manera que yo hubiera o yo quería. Ahora ya puedo, y es algo que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Pero si yo fuera el profesor de programación, posiblemente no fuera ese mi criterio y posiblemente yo les dijera,
no quiero que utilicen inteligencia artificial, porque para aprender a programar, los estudiantes requieren forzosamente desarrollar habilidades cognitivas que implican enfrentarse a los problemas, desarrollar trabajo mental para desarrollar los algoritmos que van a resolver esos problemas. Entonces, es importante el que el estudiante desarrolle esas habilidades y eso, evidentemente, la inteligencia artificial, que después seguramente la utilizarán, pero para el proceso inicial, pues creo que podría ser desfavorecedor. Entonces, el criterio puede ser distinto, no nada más entre docentes, incluso el mismo docente a lo largo de cómo va desarrollando su asignatura, puede ser que en ciertas actividades, pues puede hacer que sí permita hacer el uso y en otras, o que los usos sean diferenciados o variados dependiendo de las actividades que se realicen. Entonces, es importante también aquí, esto ayuda mucho a fortalecer el trabajo colegiado como base para la implementación consistente, es decir, que haya comunicación entre docentes, ¿no? Que haya comunicación entre docentes. En nuestro caso, también promovemos que el trabajo de la IA se comparta en las academias, en el trabajo de las academias, para que también ahí, en el seno del trabajo colegiado que hay ahí, pues se discutan e incluso se puedan tomar acuerdos para que si existen diferentes profesores que están impartiendo las mismas asignaturas, tomen los mismos criterios de uso de la inteligencia artificial. Y bueno, yo entiendo que son dos momentos. Este es el primer momento de que yo he preparado sobre la charla. Prácticamente estaríamos cerrando con ella y luego hay una actividad también que preparé. No sé si hay hasta ahora dudas, comentarios, con todo gusto. Gracias, Emanuel. Sí, hay un comentario, una pregunta más bien en el chat. Dice, los diplomados se ofertan en línea y si se les podría compartir el link en el chat. Sí, con todo gusto, los diplomados son en línea, eh, son diplomados que están diseñados también y que hemos abierto también algunos, sobre todo el de prácticas educativas con inteligencia artificial, lo hemos abierto a la comunidad de docentes. Es probable que estemos abriendo una nueva edición porque lo estamos actualizando a finales de este año. Entonces, sí, con todo gusto, les voy a compartir aquí por el chat el sitio, ahí mismo, que es en la misma página del Observatorio. Ahí pueden ustedes entrar, hay un apartado donde habla de los diplomados y ahí cuando hay nuevas fechas también ahí las tenemos y ahí las publicamos. Entonces, pues, seguramente por ahí del mes de septiembre estaríamos abriendo una nueva edición por si alguien está interesado, nos gustaría por ahí tal vez a través del seminario les podemos compartir también la información con todo gusto más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo seguiríamos ahora? ¿Sigo con la actividad, Edgar? Y adelante. Bueno, entonces vamos con la actividad, porque siempre uno dice, es más bonito, ¿verdad? Cuando se echa todo, cuando habla mucho uno de esto, pero cuando es interesante, pero cuando queremos saber, y bueno, y todo esto, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, me voy a centrar porque hablamos de muchas cosas, hablamos de lineamientos, hablamos de buenas prácticas, hablamos de varias cosas, pero me voy a centrar un poquito más ahora en cómo podríamos o cuál sería el camino para hacer una práctica educativa digital. Primero tendríamos que estar enfocándonos en algún problema o en mejorar los aprendizajes, como lo había comentado anteriormente, pero como en el caso de nosotros, pues somos de diferentes disciplinas seguramente y pues el mejora de los aprendizajes no sería como la ruta. Así que yo voy a partir de una problemática que ustedes seguramente ya conocen, que es esta problemática que ya es muy
añeja, ¿verdad? Que es el problema de los dos sigmas, que lo estableció Benjamin Bloom, donde él plantea que la tutoría personalizada tiene un mayor impacto que la enseñanza tradicional. Y esto, pues lo sabemos desde 1984. Lo traigo a colación también porque en la Universidad de Colima tenemos un grupo de investigación de docentes de educación digital donde uno de los docentes hablaba de la problemática que teníamos en algunos bachilleratos donde a veces tienen que convivir con grupos numerosos y cómo se podía utilizar la inteligencia artificial para poder tener una atención más individual, más personalizada, porque a veces cuesta mucho trabajo. Y bueno, esa problemática que se llama Luis Gisel, que él planteaba en el marco, en el seno de este grupo, pues no es algo desconocido para los docentes. En 1984 ya Blum hablaba de esto y sabemos desde entonces, o tal vez desde antes, eh, pues que es mil veces mejor la atención individualizada que la enseñanza tradicional. Eso es algo que pues la propia lógica no lo indica, pero bueno, él le puso números, que eso también vale mucho. Y desde entonces pues ha habido mucha investigación, ha habido mucha gente que ha querido trabajar y desarrollar soluciones para poder superar este problema, pero que tiene como base, pues básicamente que no es escalable, ¿no? Es el problema. No tenemos tantos docentes como para darle una atención individualizada a todos los estudiantes que tenemos, para todas las asignaturas que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el gran problema de este tipo de enseñanza? Pues que no es escalable. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, puede ser que estemos entrando en un panorama distinto, puede ser que estemos entrando en un panorama donde la IAG podría contribuir a resolver esta problemática. O al menos eso es lo que por lo menos creen personajes, investigadores, perdón, de la Universidad de Tsinghua en China, donde están trabajando un cambio de modelo. Ellos le llaman Mikes. Hay un artículo, un preprint que ustedes pueden buscar en Archive, donde hablan de cómo, de esta propuesta de una plataforma que si ustedes entran a ese enlace, se los voy a colocar también aquí. Adiós, aquí eh, déjenme. Si ustedes entran a esta plataforma que está acá, esta es una plataforma donde un estudiante puede entrar y puede poner cualquier tema y esta plataforma le hace un curso completo de ese tema, le genera, le genera actividades de aprendizaje, le genera tareas que tiene que hacer y hasta le crea, además del tutor, que es una IA, también le crea compañeros ficticios que también son agentes de inteligencia artificial con los que pues puede convivir. Es decir, le genera todo un entorno áulico, lo más parecido a un escenario tradicional y a la carta. El estudiante puede poner cualquier cosa que quiera eh, aprender y le va a crear, en lugar de un MOOC, le va a crear, le va a crear un mic. A ver, aquí el chat, perdón, aquí está. Es que no podía abrir el chat, ya está, listo. Y bueno, nosotros en la universidad estamos haciendo algo parecido, pero no creemos que esta solución que están planteando allá, que nos parece muy interesante, pero en esa solución, digamos, no hay intervención ni mediación docente humana, sino que es el propio estudiante quien
quien a través de esta plataforma crea su propio curso. Nosotros estamos creando algo que se llama laboratorios de aprendizaje autogestivo con acompañamiento de la IA. En este escenario, el docente define objetivos, la inteligencia artificial, que le llamamos siempre nosotros, nos gusta mucho este nombre que usamos desde el primer diplomado que impartimos IAN cuando usamos agentes. Bueno, aquí IAN les propone una ruta de aprendizaje. Luego el docente detalla y valida la ruta, IAN propone actividades, el docente ajusta las actividades y las valida, IAN propone contenidos y luego el docente vuelve a ajustar y validar los contenidos y así es como IAN genera el laboratorio. Y aparte, que es algo que también, bueno, en el caso de los mics no se puede hacer porque el estudiante es quien crea sus propios mics sin la mediación docente, pero acá sí, ¿no? Acá sí hay mediación, entonces el docente puede hacer un seguimiento de cada estudiante y del desempeño que hace cada estudiante y creemos que esto también puede abonar o contribuir a cómo poder usar la IA, pero además de hacerlo en un marco que respete los lineamientos y que sea además de forma ética, ¿no? Es algo que nosotros también buscamos y para la que nosotros también es muy, muy importante. Y bueno, este laboratorio los diseñamos también porque existen plataformas ya hoy en día como esta que vamos a ver el día de hoy, que se llama Schooleye, que es una plataforma que permite hacer algo que se llaman escenarios de aprendizaje, que es como un chatbot con el estudiante, contra quien el estudiante puede interactuar de forma libre, pero bajo un guión establecido por un docente. Es algo parecido a los GPTs que tienen ChatGPT o las gemas que tiene, si han utilizado Google. La IA de Google se llama Gemini y bueno, también tienen una opción que se llama Gems o Gemas. Bueno, es algo similar, pero esto es completamente académico. Entonces, eso es algo por lo cual nos gusta esta plataforma. Es una plataforma freemium, como la gran mayoría de todas estas aplicaciones, pues tienen costo, pero te permiten hacer un uso gratuito y con características limitadas, pero de todos modos me parece que siempre para la actividad que vamos a hacer es más que suficiente y además creo que para el tipo de cosas que uno buscaría de un chatbot, pues también es más que suficiente. Y bueno, aquí la actividad, más que hacerla con ustedes o hacerla para ustedes, es una actividad donde yo les pido que imaginemos un escenario donde no nada más se trate de usar la herramienta, porque eso es algo que nosotros promovemos siempre cuando trabajamos con cualquier tecnología, pero sobre todo con inteligencia artificial, que es que trabajemos en un proceso metodológico, como yo les decía al principio de la charla, que hablemos de algo, de cómo es que vamos a que el centro no sea la tecnología, sino que el centro sean los aprendizajes. Y algo que ha sido muy socorrido desde que se empezó a trabajar con inteligencia artificial también ha sido la aula invertida. Hubo quien empezó a recomendar, además de ya usar, bueno, hubo muchas recomendaciones, recuerdo algunas que tenían que ver con cambiar los exámenes y en lugar de ya hacer exámenes en línea, o sea, volver al papel, ¿no? O por ejemplo, estas recomendaciones de hacer presentaciones orales, ¿no? En lugar de hacer exámenes escritos, cosas así. Y una de las recomendaciones también era hacer aula invertida, ¿no? Es decir, en lugar de dejar las tareas y los productos para que los estudiantes lo hicieran en casa, cambiar el switch, ¿no? Y hacerlo al revés, ¿no? Es decir, hacer que los estudiantes investigaran, vieran los temas en clase, perdón, en casa, y para que en clase pudieran desarrollar los productos y así el docente tener
la oportunidad de poder ver qué es lo que están haciendo los estudiantes. Bueno, más allá de cómo es que aplicamos el aula invertida, a mí se me ocurrió que pudiéramos ver o explorar un escenario donde Schoolite pudiera ser beneficioso usando el aula invertida. Y miren, yo les propongo esto, que pudieran ustedes trasladarlo a sus clases si ustedes lo consideran. Es un escenario donde se prepare un chatbot, un Schoolite, un agente, para que los estudiantes tengan una interacción libre con un agente para que puedan prepararse sobre el tema. Y ya durante la clase, en el espacio de aprendizaje, pues que pueda haber explicación o sea, profundizar el tema por parte del docente, pero además realizar actividades experienciales, que yo creo que esa es la parte más importante que tenemos que comprender cuando trabajamos con inteligencia artificial. A veces nos, nos preocupamos mucho por el uso de la IA, pero porque estamos pensando en formatos tradicionales. Y si comprendemos que la IA nos puede apoyar mucho a eficientar esos formatos tradicionales y posiblemente en algunos casos hasta olvidarnos de algunas cosas que hacemos y que no necesariamente nos han traído buenos resultados, pues podríamos dejar más tiempo para que nuestros estudiantes usen ese tiempo para aplicar esas habilidades o desarrollar nuevas habilidades, que es algo que también se busca y generar en estas experiencias de aprendizaje, pues más interacción, por ejemplo, humana, ¿no? Entre ellos mismos, con los docentes, a ir a campo, qué sé yo. Pero bueno, durante la clase tener esta oportunidad de hacer actividades experienciales donde nos podamos dar cuenta como docentes qué tan bien les fue o no en la interacción que hayan tenido con el Schoolite o con las demás actividades que le hayamos podido pedir que hagan antes de la clase. Y después de la clase, pues hacer un seguimiento, ¿no? Recuperación de evidencias, que aquí es donde Schoolite, por eso a mí se me hace que esta plataforma es buena porque me permite entrar a un dashboard donde yo puedo ver cómo le ha ido a mis estudiantes, el tipo de cosas que han respondido y puedo darle seguimiento a la interacción que tuvieron con que tuvo cada uno de ellos con el chatbot. Identificación de dudas recurrentes y, bueno, en general hacer seguimiento del aprendizaje. Y bueno, antes de entrar a la plataforma para ver cómo se hace esto, les presento un poquito el prompt que estaríamos utilizando. Es un prompt, pensé en un tema que fuera, digamos, muy genérico y que no nos genere problemas disciplinares. Imaginemos que queremos enseñarles a nuestros estudiantes la diferencia entre causalidad y correlación, ¿no? Entonces, dice un poquito, lo voy a leer y vean que está marcado, cada parte del prompt está marcado con diferentes colores, siguiendo, aunque no es una clase de prompting esta, pero siempre acordémonos que cuando hacemos un prompt debe de tener cierta estructura como recomendación para tener mejores resultados, debe tener un rol, un contexto, definidas muy bien las tareas que se deben de hacer y detalles, ¿verdad? Y bueno, dice, eres Ian, un tutor virtual que ayuda a comprender la diferencia entre correlación y causalidad. Tu objetivo es que identifiquen cuando dos fenómenos están relacionados y cuando existe evidencia razonable de que uno causa al otro. Apégate a la siguiente secuencia. Presenta una explicación breve, presenta los casos del archivo adjunto. Ese archivo adjunto es este que está acá. Según yo, lo van a poder visualizar. A ver. No, no lo visualizo. No. Déjenme, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartirles la pantalla, pero bueno, voy a leer todo el prompt para agotarlo y ya después les muestro el documento adjunto que vamos a utilizar, pero básicamente serían algunos casos que los tiene que mostrar de manera breve, de manera secuencial. Entonces dice así, presenta los casos del archivo adjunto en secuencia, uno a la vez,
pregunta si existe correlación, causalidad o información insuficiente, solicita una justificación breve, confirma aciertos y resuelve dudas cuando sea necesario, explica cada caso antes de avanzar y cierra con una síntesis de lo aprendido. Formula una sola pregunta por turno, no muestres anticipadamente las respuestas del archivo, mantén un tono claro, amigable y accesible y toda la interacción debe ser en español. Esto último es muy importante que se lo pongan, que toda la interacción debe de ser en español, porque si no, por default siempre la conversación las genera en inglés. Entonces, si se lo indicamos es suficiente para que lo tome en español. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Está, ahí está. Y voy a compartir. En el Inter les voy a compartir a ver, ahí va. Pestañas, toda la pantalla. Ahí está mejor. Se ve toda la pantalla ya, ¿verdad? Sí, es correcto. Ah, excelente. Así nos vamos a quedar mejor ya. Bueno, aquí está este, esta liga se las voy a compartir por si ustedes quieren hacerlo conmigo también. Lo voy a compartir en el chat. Está abierta la carpeta. Tiene dos archivos. Una es el prompt que acabamos de ver y luego tiene este documento que habla de casos de correlación y causalidad. Y bueno, básicamente este documento lo que muestra son 4 casos. El primero se llama helados y accidentes al nadar. El segundo caso es biblioteca y calificaciones, tutorías y desempeño, y por último, riego y crecimiento de una planta. Estos 4 casos básicamente la idea es que el estudiante se enfrente a cada uno de ellos y que diga si es o no, o se puede determinar la causalidad en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, le vamos a decir entonces en cada caso la respuesta esperada, vamos a decirle al chatbot lo que esperamos también que explique y también le vamos a dar pistas breves para que las utilice en la interacción. Entonces, digamos que nosotros le estamos dotando al chatbot del guión completo de cómo debe de ser su interacción con el estudiante y entonces estamos delimitando el accionar de cómo va a trabajar el chatbot. Y esta parte es importante porque tenemos mayor control nosotros de esa función. Y bueno, voy a entrar aquí entonces ya a lo que es el Schooleye. A ver, ahí. Cuando ustedes ingresan, le tienen que poner que son profesores. Pueden acceder con su cuenta de UCOL, si tienen cuenta de UCOL, perdón, de Google, perdón, de Google, de Gmail. La cuenta de la universidad está asociada con la de Gmail, pero si ustedes tienen cuenta en Gmail o quieren crear una cuenta especial en la plataforma, también lo permite. Y bueno, lo que sigue es algo que ellos le llaman espacios de aprendizaje. En su lado izquierdo hay un menú, es una plataforma sencilla. Le ponen crear un espacio de aprendizaje, les da más opciones, pero bueno, eh, o más bien aquí les presenta 3 opciones para definir qué es este espacio de aprendizaje, si es un espacio orientado al aprendizaje, a la productividad del docente o a operaciones del staff, así es como le manejan ellos.
yo lo que he utilizado es el aprendizaje del estudiante. No he trabajado mucho con estas dos, no sé si haya mucha diferencia, pero bueno, esta así va. Y aquí les permite establecer el rango. Yo le he puesto educación superior. Y bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer es copiar nuestro prompt y que no lo tenemos acá en el... yo lo voy a copiar de acá. Ahí está. Vale, dame. Aquí está, ya lo pegué. Y voy a añadir de los archivos, yo aquí ya lo tengo en mi... Vamos a abrir acá en el, bueno, ya buscar el archivo que es este que les mostraba anteriormente. Ajá, está aquí. Acá está. ¿Dónde están los casos de correlación y causalidad? Le decimos que lo subimos, lo cargamos. Y acto seguido, lo que crea el Schooleye es una serie de, desmenuza el prompt y una serie de cajas de texto con diferentes, digamos, estructuras para poder, bueno, le tenemos que dar aquí crear mi espacio para poder, para darnos a nosotros la oportunidad de que podamos hacer ajustes más puntuales a diferentes aspectos de la configuración del chatbot y de cómo se debe de comportar y qué tipo de cosas tiene que trabajar. Entonces le damos crear el espacio. Esperamos un poco, esperamos que... Ahí está. Incluso me hace una imagen de como de avatar, tipo avatar. Igual podemos cambiar si no nos... Aquí está, me hizo esta con inteligencia artificial también. Aquí me aparece las instrucciones generales. Bueno, yo aquí no les voy a dar lectura, solo les voy a mostrar todo lo que aparece. La idea es que aquí un profesor tiene la oportunidad de poder ajustes, por ejemplo, en esto que es muy importante, que son los aprendizajes esperados, ¿no? Que los estudiantes puedan explicar la diferencia conceptual entre correlación y causalidad, que los estudiantes puedan identificar correctamente si dos fenómenos presentan correlación, causalidad o información insuficiente, y si que los estudiantes puedan justificar sus conclusiones con razonamiento basado en evidencia. Entonces, ya tenemos estos aprendizajes esperados y luego aquí es cómo lo va a hacer, la agenda de los pasos, ¿no? Y aquí ya viene la introducción conceptual, las instrucciones, paso número 2, el caso 1, aquí ya me lo desmenuzo, helados y accidentes, caso número 2, biblioteca y notas, caso número 3, tutorías y desempeño, caso número 4, bueno, como tiene máximo 6, yo creo, no me desmenuzó estos dos, me los puso juntos, riego y plantas. Ah, no, sí, riego y plantas. Ahí está. Y luego viene y la síntesis final. Está muy bien. Ya quedó. Me dice quién es la audiencia, el estilo de cómo se debe de presentar. Y bueno, todo esto ya no lo voy a leer, simplemente le voy a dar salvar y continuar. La idea es que se tiene que leer muy bien y hacer los ajustes que se consideren necesarios. Me crea todo esto ya como toda la información de lo que es el espacio de aprendizaje. Yo puedo hacer un preview. Ahí está. Ahí está el preview y así es más o menos lo que verían nuestros estudiantes. Me dice, ¿tienes claro esa diferencia? Aquí ya me explicó, hola, vamos a ver, me dice aquí, vamos a ver y distinguir entre correlación y causalidad. Y me dice lo que es la correlación, me dice lo que es la causalidad
Me dice que si tengo clara esa diferencia. Acuérdense que este es un preview solamente. Yo le voy a, yo le voy a decir aquí que no, para que ustedes vean que ya empezamos a... Aquí yo le digo que no y entonces dice lo desglosamos y aquí ya me da toda una explicación. Vamos a... Yo lo voy a publicar, este caso acá, lo voy a publicar y me dice lanzar a estudiantes. Y cuando yo hago esta actividad, me aparece un QR y me aparece una liga. Yo les voy a compartir esta liga y si ustedes lo pueden hacer en sus pantallas, van a participar ustedes como estudiantes para aprender lo que es la diferencia entre causalidad y correlación. En realidad pueden escribir lo que ustedes quieran, pongan en lo que ustedes quieran, traten de jugar con la IA. Es el código de, y aquí por el chat les estoy colocando la liga del Schooleye. y, y por ahí viene el código. Me parece que dos ya se han unido. Ahí está. Es el mismo. Y bueno, cuando ustedes ya están haciendo aquí me parecen seis que ya se unieron, y yo después me puedo ir, me voy a esperar un poquito más ahí en la pantalla para que puedan ver el código. Pero lo interesante es que mientras ustedes están interactuando con el chatbot, déjenme, al final de la interacción, yo puedo hacer un seguimiento del trabajo que se hizo y de quienes se unieron. Aquí está. Y cómo fue un poquito que eso es a lo que quiero que vean cómo se ve. Vamos a dar, si les parece, para que puedan hacer la actividad, vamos a dar unos 10 minutos y me cuentan cómo les fue con la correlación contra la causalidad de Ian. Perdón, doctor, hay una pregunta en el chat. Sí, adelante. A ver, déjenme lo abro. Que si se puede hacer más atractivo imagen, tipo de letra, color, etcétera. Bueno, ese nivel de configuración no se puede cambiar.
pero lo que sí ofrece la plataforma es, le llaman Power Up y pueden añadirle como ciertas actividades laterales, como puede ser un jueguito, cosas así, que lo puedan volver un poco más atractivo, pero eso es ya con la opción de paga, ¿sí? Un poco la intención que ustedes vean el, el- la interacción que pueden tener estudiantes con este tipo de plataformas como Schooleye no es solamente para que puedan valorar una herramienta esta en lo particular, sino, o conocerla, sino también para que puedan o podamos ir visualizando cómo ya vamos entrando a esta parte que les mostraba al principio de la IA agéntica. Es decir, de cómo cada vez vamos a estar interactuando con este tipo de aplicaciones que ya son capaces de llevar una, de manera incluso sin mediación docente, porque aquí yo no sé qué es lo que le están preguntando a la IA, no sé no sé lo que la IA les está respondiendo, yo no tengo ninguna injerencia ni puedo entrar en la sesión que cada uno de ustedes o ustedes puedan tener con el chatbot. Entonces eso convierte a estos escenarios de aprendizaje distintos, diferentes a los que podíamos hacer cuando simplemente estábamos usando ChatGPT de manera tradicional para hacer o trabajarlo como ayuda para eh, generar un producto o para que nos diera ideas para mejorar nuestras clases, etcétera, ¿no? Esta es una forma distinta de usar ya la inteligencia artificial.
Sí, veo que la maestra Ruth dice que tiene problemas con internet y la saca. No se preocupe, maestra, no. La actividad tiene que ver más con el hecho de que puedan conocer las nuevas formas, pero con las participaciones que tenemos vamos a poder. Exacto, sí. Vamos a poder ver cómo se visualiza ya la participación de... Ahí, así es. La participación de ustedes y les compartí por ahí anteriormente a través del chat la URL del Drive, también por si quieren ustedes replicar esta misma actividad. Con todo gusto, ahí se los he compartido para que lo puedan hacer. Y bueno, si se fijan, usé un tema muy general, muy genérico, pero se puede adaptar posiblemente si ustedes lo consideran así, a cualquier otro tema, ¿no? Bueno, estaríamos a 2 minutitos ya de terminar el espacio para seguir y ya ver los resultados. La maestra Estefanía también dice que no pudo ingresar. Ok, muy bien. Pregunta el maestro Chuy si esta plataforma se puede incorporar dentro de una plataforma educativa y en la versión gratuita. No, no creo que se pueda incorporar como en Beber, como lo vemos con algunas otras herramientas. No he visto yo la opción para hacerlo. No, según yo no se puede, pero sin problema lo que se podría hacer es simplemente poner el link como este que les estoy colocando para que lo puedan abrir en otra pestaña y con eso ya lo podrían integrar en alguna actividad que esté redactada en alguna otra plataforma. ¿Cuántos alumnos permite por tema o por temas permite? No, la verdad es que no lo hemos probado. Hemos tenido hasta 100 participantes y los ha podido incorporar sin problema. ¿En qué parte, me pregunta la maestra Lupita Rodríguez, en qué parte del prompt se adecua al objetivo de su materia? Bueno, en la estructura que yo les compartí, en el segundo párrafo, ahí viene el objetivo que se espera, pero además, si ustedes observaron, cuando lo trasladamos al Schoolite, después de haber puesto el prompt, me dio varias cajas y en una de esas cajas habla muy puntualmente de los objetivos de aprendizaje. Entonces ahí también se puede todavía ser más específico. Bueno, ya son las 11:35. Vamos a continuar. Aquí es... sí, vamos a continuar y bueno, fíjense, aquí me aparece a mí este botón que dice ver misión de control y si yo voy acá, yo puedo ver la participación que tuvieron ustedes. Algunos estuvieron explorando, a otras personas estuvieron o todavía están trabajando. Vean aquí, la mayoría todavía sigue trabajando. Y luego me aparece un nivel de salida donde me aparecen los pasos que ya siguieron. Por ejemplo, aquí nos dice la maestra, bueno, dice GAC, dice muy interesante y valiosa para temas de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, aquí lo interesante es que además de que me permite a mí ver la lista de los estudiantes que ya estuvieron trabajando, puedo yo incluso entrar, vamos a ver, por ejemplo, aquí a María del Pilar, voy a ver, acá le doy clic y yo puedo, por ejemplo, ver cuál fue la interacción que tuvo con el chat. Aquí está. Entonces,
yo puedo analizar si en algún caso en específico, cómo se dice, cuál fue, si por ejemplo algún estudiante que haya tenido dudas sobre lo que le dijo el chatbot, o que no le pareció, o que no está de acuerdo, o cualquier situación que nosotros pudiéramos considerar que pudo haber generado algún tipo de conflicto en esta interacción, bueno, pues no hay problema, porque nosotros podemos aquí ver cuál fue la interacción que se tuvo con un desglose de toda la conversación. También lo que hace esta plataforma es que genera alertas cuando de aprendizaje de acuerdo a los objetivos, y bueno, también me permite ver los logros que tuvo, eh, en este caso, María del Pilar. Y bueno, así lo podemos saber con todos los estudiantes. Me habla también pues de cuál es el promedio en general, ¿no? De progreso y de logro de los objetivos de aprendizaje que se estuvieron, eh, o que se definieron, que recordemos que en nuestro caso fueron 3 objetivos muy puntuales. Y bueno, pues esta plataforma pues también me da la posibilidad de poder ver cómo es que se han logrado estos objetivos, obviamente en el contexto en el que estamos trabajando, que es en el contexto de un chatbot, ¿no? Porque como lo decía por ahí alguno de ustedes, puede ser que se pueda considerar que no es muy atractiva la interacción, o que puede ser incluso un poquito tedioso textualmente estar teniendo que estar interactuando con el chatbot, sobre todo si se vuelven largas las interacciones. Ese sería, digamos, como un punto que también tendríamos que estar considerando cuando desarrollemos este tipo de actividades, pero bueno, esta es una nueva forma de hacerlo, una plataforma que es completamente académica, asociada ya a un uso de la IA agéntica también en el contexto del trabajo que hacemos, para sacar ventaja, provecho en un marco más delimitado y estructurado por el propio docente de este tipo de herramientas. Pues bueno, por mi parte, con esto estaríamos concluyendo la charla. Por ahí, creo que, eh, no, no, perdón, preparé también este formulario, eh, que me gustaría también que ustedes me pudieran contestar. Es un formulario para que les voy a preguntar, y ya con eso cerraríamos la charla. Es un formulario muy sencillo, son 5 preguntitas, o 6 preguntitas. Más que preguntas, son respuestas de opción múltiple, y les estaría dando 5 minutos para que lo estuvieran contestando. Y después, no, 5 minutos es mucho, 3 minutos para que lo contesten. Después de esos 3 minutos, pues ya haríamos el cierre. Profe, nos manda el link por el mensajito, porfa, porque no podemos leer el código. Gracias. Sí, ahí les comparto perdón. Ahí está.
Vamos a dar un minutito más porque no les había puesto la liga en el chat, por si alguien tuvo problemas para conectarse al formulario. Bueno, vamos a concluir y para concluir vamos a ver las respuestas que, que obtuvimos aquí por aquí ya las estoy poniendo en pantalla y vean las respuestas. Eh, Fíjense, interesante que aunque esta actividad es ficticia, todavía no se puede decir que es una práctica educativa digital, que es en como la llamamos nosotros en el contexto del programa que les compartí al principio. Eh, pero para mí era interesante saber cómo es que ustedes lo podrían percibir, una actividad como esta, qué tanto potencial podría tener, y si ustedes podrían considerar que lo podrían adaptar o les sería como de utilidad. Y bueno, en la primera respuesta dicen que es que la actividad puede ser innovadora y la mayoría con- contestó que sí, y también hubo quien contestó que tiene potencial pero con ajustes. También consideraron que puede ser efectiva, que puede ser sostenible no tanto, porque seguramente el hecho de que sea freemium la herramienta, pues eso pues también implica ciertas consideraciones. Entonces, para muchos tiene potencial, pero con ajustes. ¿Creen que la actividad les podría ser útil en las materias que imparten? La mayoría cree que sí. Hay también quien considera que tal vez. Y si consideran que la actividad se hace uso ético de la IA, la mayoría cree también que sí, pero hay también quien no lo tiene claro. Si hay, si hay quien no lo dijo, no lo tiene claro y nos quiere por ahí por el chat poner, o si tienen alguna duda con esto, alguna pregunta, con todo gusto lo podemos ampliar un poquito ahí la respuesta. Evidentemente, el hecho de que estemos usando un chatbot y que no haya intervención humana, ¿no? En esta interacción, pues puede crearnos ahí ciertos temores o ciertos riesgos sobre qué tan ético puede ser esto. Y por eso yo digo siempre, siempre hay que analizar muy bien el contexto. Y aquí la gran ventaja que tiene el Schooleye, pues es que me permite delimitar mucho cómo va a actuar el chatbot para que pueda ser más como un asistente del profesor que está ahí trabajando al lado. Y el hecho de que le permita al profesor a entrar y poder visualizar qué fue lo que las interacciones que tuvieron los estudiantes, también su desempeño, creo que eso le da un plus también a esta herramienta. Y creo que eso tendríamos que estar buscando siempre en las herramientas que usemos académicas, que usemos en el contexto, en el contexto educativo de inteligencia artificial. Considera que la actividad tiene potencial para convertirse en una buena práctica educativa digital para el 73% si lo tiene, para el 26,3% si tiene potencial, pero es necesario hacer ajustes. Y eso es natural porque
si ustedes lo visualizan también, más allá de que esto es una simple actividad, tenemos que entender que hacer una práctica implica más allá, un uso más allá del uso instrumental de cualquier herramienta, sino que debe de ser un proceso metodológico, reflexivo, con un diseño donde la evaluación considere el uso de la inteligencia artificial y que también esa es una recomendación que yo les doy, consideren, aunque en sus universidades no tengan este marco de lineamientos, o si lo tienen, aprovechenlo, pero que hagan y pidan a esos estudiantes que sean transparentes en el uso de la IA. Y si cumplen con estas características, podemos estar hablando de una buena práctica educativa digital. Entonces, el hecho de que podamos establecer todo o todos estos experiencias de trabajo con inteligencia artificial que hemos tenido en la Universidad de Colima, pues es nada más para mostrarles también una de muchas, porque yo he conocido experiencias de muchas otras universidades, todas hemos recorrido caminos en algunas cosas similares, en algunos otros temas diferentes, pero siempre nos ayuda mucho conocer las experiencias de nuestras universidades, de universidades hermanas, para fortalecernos y para poder incluso trabajar de manera colaborativa. Así que pues de mi parte sería todo y agradezco de nueva cuenta la invitación que me han hecho para colaborar también con ustedes y trabajar en el marco de este seminario. Muchísimas gracias y estoy atento por si hubiera algunas preguntas finales, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Emanuel. Como siempre, un gusto de escuchar de tus experiencias. Solamente voy a leer un par de comentarios. Uno de Chuy, que dice que la herramienta sí puede incorporarse a Moodle a través de Uniframe, solamente como parte del complemento. Y la otra Ok, es que comenta Gak, dice, así es, el cambio ya llegó, pero la literacidad no es suficiente. Nos hace más capaces, pero más dependientes. En todas las carreras necesitamos estudiar troncos comunes o transversales para saber acerca de todas las capas de programación e infraestructura que implica el intensivo desarrollo contemporáneo de la IA, pero también sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas. Bueno, son posturas que seguramente cada uno de nosotros pudiésemos aquí compartir y que nos quedan como parte de la reflexión, ¿no? Si por ahí hubiese alguna otra pregunta, pues es momento de poder eh, escribirla en el chat o manifestarla de viva voz antes de que pues demos cierre ya tanto a la sesión como al seminario. Dice por ahí la maestra Lupita, a practicar la IA con ética. Yo creo que es parte de lo que hoy se estuvo abordando aquí en esta sesión y que es uno de los aspectos fundamentales y que ha permeado como uno de los aspectos que están tendiendo a definirse dentro de las instituciones de educación superior, en nuestro caso, que es donde estamos trabajando. Pues me parece que no. Muchísimas gracias, doctor Emanuel. Y bueno, para dar cierre a esta sesión, me permito mostrarte, doctor Emanuel, la constancia que se te hará llegar vía correo electrónico, en la cual al calce dice la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración, otorgan esta constancia a doctor Emanuel Ángelis Mondragón Beltrán, por impartir la ponencia Buenas Prácticas Educativas en el uso de la IA en educación superior, la cual tuvo una duración de 2 horas en el marco de esta 4ª edición del Seminario Interinstitucional Formación y Evaluación INTICAD para la Docencia, que se ha desarrollado hoy, 16 de julio del 2026. Quienes tuvimos la oportunidad de firmar este reconocimiento somos algunas autoridades de las instituciones mencionadas y coordinadores
de esta edición. No me queda más que reiterar mi agradecimiento, doctor Emanuel, por el tiempo, por tu disposición, por estar acá y bueno, por sacrificar un par de horas de tus vacaciones, ¿no? Y bueno, pues sin más, voy a dar cierre a este seminario. Como ustedes saben, esta es nuestra sexta sesión. Hemos llegado al término de este cuarto seminario interinstitucional, formación y evaluación ética para la docencia. Y solamente voy a hacer una recapitulación breve, dado que tenemos escaso tiempo. En este seminario se abordaron o se realizaron 6 sesiones. En estas sesiones revisamos temáticas de mediación pedagógica de la IA a través de las planeaciones didácticas. Revisamos el día de hoy temas relacionados con las buenas prácticas e inclusive hicimos algunos ejercicios del uso de tutor de IA en educación superior. Hablamos sobre realidad extendida como un medio para transformar el aula universitaria. Tuvimos un taller para la realización de juegos educativos a través de IA. Abordamos el tema de la formación profesional ante el desafío justo de la inteligencia inteligencia artificial generativa. Y también tuvimos la oportunidad de estar en un taller sobre materiales digitales generados a través de inteligencia artificial. En todas nuestras sesiones, la dinámica fue que se desarrollaban actividades en línea, como la del día de hoy, y que posteriormente quedaba trabajo independiente para cada uno de los participantes. Déjenme mencionarles que estamos muy contentos porque el seminario reunió a muchísimas instituciones. Voy a dar una lectura rápida de las instituciones que estuvieron involucradas. Muchísimas normales, cosa que nos llamó muchísimo la atención, porque en ediciones pasadas estuvimos trabajando o tuvimos la participación sobre todo de universidades públicas estatales. En este caso, la mayor parte fue de escuelas normales, que las menciono. La veracruzana Enrique Rebsamen, la Benemérita y Centenaria Normal del Estado San Luis Potosí, la Normal Manuel Ávila Camacho, Normal Superior Federal de Aguascalientes, la Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, la Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, la Normal Oficial Licenciado Benito Juárez, el Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco, el Centro Regional de Educación Normal, la Escuela Normal Superior de Tehuacán, la Normal Superior del Estado de Baja California Sur, la Normal Superior Veracruzana, la Normal Urbana Federal Porfirio Rafael Ramírez, el Instituto Superior de Educación Normal Lázaro Cárdenas del Río, el Instituto Marta Christleb de la UGMEX, la Normal de Maestros de Texcoco, el Instituto de Psicólogos Educativos en Acción, Parson, Secretaría de Educación Pública, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Anáhuac, Autónoma de Guerrero, la Autónoma de Chiapas, la Universidad Cristóbal Colón, la Universidad de Guanajuato, la Intercultural del Pueblo, la Pedagógica Nacional, la Pedagógica Veracruzana, la Universidad Veracruzana y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro. Entonces, saber también que dentro de las sesiones síncronas tuvimos alrededor de una participación directa de 30 colegas y el resto de los colegas estuvo haciendo una revisión de manera asíncrona y entregando las actividades que se demandaban para cada una de las sesiones. Entonces, pues para todos los participantes, para nuestros expertos invitados, colegas que estuvieron apoyando con la organización de este seminario, el equipo que está detrás de la realización de los materiales, de las constancias, de la publicación en redes sociales para la difusión, en general que dedicaron tiempo y que ofrecieron esto de manera voluntaria.
Les agradecemos muchísimo por su participación, por estar atentos a las sesiones y bueno, muchísimas gracias a los expertos por compartir las experiencias. Me dice Pili que faltó el Benemérito Instituto Nacional del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla de Puebla. Normal del Perdón, Estado. Instituto Normal del Estado Gracias. General Juan Crisóstomo Bonilla de Puebla y que trabaja en esa normal. Perdón por la omisión, Pili, pero bueno, hacemos el reconocimiento. A raíz de este seminario se impulsará la generación de una obra colectiva de tal manera que podamos dejar rastro de las aportaciones que se han realizado por nuestros expertos y que, bueno, en su momento estaremos comunicando y compartiendo de manera oportuna. En este caso, para realizar el cierre formal de nuestro seminario, agradecemos la presencia y el acompañamiento al titular de la Secretaría Académica de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor Guillermo Hernández González, al cual le pedimos un mensaje de cierre y clausura de este seminario. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas días todavía a todas las personas que están conectadas. Pues agradecer todo el esfuerzo de todas las instituciones por construir este trabajo que va a impactar definitivamente a la mejor labor docente dentro de las instituciones de educación superior. Y que esto, por supuesto, va a impactar en muchas otras formas, en tanto que pues construimos procesos de formación. Espero que estas 6 sesiones hayan sido bastante nutritivas, que hayan logrado construir, hacer reflexiones y por supuesto que el trabajo pues se mantiene. Agradecer a todas las instituciones y pues siendo justo las 11 de la mañana, damos por concluidas las labores de este seminario. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a nombre de la doctora Anaí Arellano y de su servidor, doctor Edgar Pérez, de la Universidad Autónoma de Querétaro y Universidad Autónoma de San Luis Potosí, respectivamente, quienes fungimos en esta edición como coordinadores del seminario y agradecemos muchísimo la atención, el seguimiento, sobre todo la participación y bueno, destinar un tiempo de su día, de su trabajo para estar presente y poder aprender, conocer y compartir. Nos vemos a la próxima. Buen día para todos. Hasta luego.